Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarte sobre un tema de la razón de las escrituras. Estaba leyendo y se me hizo interesante cómo narra Mateo, Marcos, Lucas como milagros lo que hizo Jesús, pero explica Juan otro detalle. Él lo llama señales. Y te voy a explicar por qué. Y te voy a explicar el propósito de Juan al escribir el libro de Juan. Bueno, vemos qué tal. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si vamos a Juan 20:30, él nos explica justamente lo que él quiso hacer. Dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y sí, y este libro no sale de ello. Pero quiso enfatizar algo, enseñar algo para los judíos y para los en ese tiempo. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en Juan 20:30. En presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, uno de sus propósitos de él fue que creamos en Jesús, que conozcamos a Jesús, que creamos que es el Hijo de Dios, que Dios que creó, que inspiró toda esta Biblia, que él era su hijo, que él vino a morir. Y ese es el propósito de Juan, y por eso no lo llama como señales, como milagros, lo llama como señales, porque es como, te muestra que, es una señal de que está por ahí, te guía, te va mostrando lo que él hizo y cómo fue demostrando y enseñando que él era el Hijo de Dios. Si vamos a San Juan 2, habla de las bodas de Caná. Te voy a narrar un poco de todas, no todas las señales porque sería muy largo, pero esta es una. Habla de las bodas de Caná y había acabado el vino. Su mamá llega, le dice: haz más vino, y él le dice: no ha llegado mi momento, pero obedece. Así que él dice que llenen tinajas grandes, son unas tinajas llenas de agua enormes. Y entonces que lo lleven, ya que las llenaron, que las lleven con el maestro de ceremonias. En este caso no sé si sea como un sommelier, eso desconozco, pero algo así, que sabe de vino, que sabe de preparación. Y entonces se dio cuenta que era un vino grandioso. Y los que sirvieron, los meseros, eran los únicos que sabían que era agua que habían echado. ¿Cómo se convirtió en vino? No supieron, pero se dieron cuenta que era con él, con su forma, que Jesús se le había mandado. Y San Juan 2:11 dice: este es principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces fue para mostrarles que él era y que podría hacer, y no había cosa que no pudiera hacer él como Dios. En San Juan, más adelante seguimos en el 2, el 23 al 24 dice que Jesús no tenía necesidad de conocerlo y que él no veía su forma de ser, su físico, o su profesión, o su título. Dice que él conocía. Dice que muchos creyeron, el 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos ellos. Y eso es lo que denota, que Jesús conocía a cada uno de sus discípulos, o de las personas que le seguían, y las razones por qué lo seguían. Otra de sus situación, fue San Juan 4, 43 al 54, habla que Jesús sanó a un hijo de un noble.
Y en este caso estaba enfermo y dijo que hablara, que diera su palabra, porque su hijo iba a morir. Pero que creyera, que dijera la palabra y su hijo iba a vivir. Y él dijo: ve, tu hijo vive. Y en ese momento él fue y le dijeron: tu hijo está bien, está sano. Y preguntó la hora, a qué hora empezó a sanar. Y dijo: a las 7 le dejó la fiebre. Y él recordó que en ese momento Jesús dijo esa palabra, que su hijo vive. Y entonces recordó y glorificó a Dios. Y en el 4:54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y una de mis últimas señales, les digo, no quiero redundar en tantas señales que hizo, pero otra de las que hizo, que fue notorio y que mucha gente notó, pero sus discípulos mantuvo en primera línea, fue la alimentación de los 5,000. Jesús no lo hizo así con sus manos, siempre fue como mandato. Tal vez sí aquí partió, y este es el caso de alimento de 5,000 personas. Él predicó a Dios. Predicó de Dios, predicó que Él había venido. Y entonces cuando alzó, vio que había una gran multitud y no quería mandarlos sin comer. Entonces dijo a sus discípulos: denle de comer. Y ellos dijeron: ¿de dónde sacaremos tanto? Si apenas si tenemos, o hay un joven que tiene 5 panes y 7 peces. Tenía panes y peces, he olvidado la cantidad. Pero dice que por lo menos en hombres, solo en hombres eran como 5,000 personas, más mujeres, más niños. No iba a alcanzar para lo que tenían de peces, lo que tenían de tantos. Eran 5 panes y 2 pececillos. No iba a alcanzar. Ni creo que apenas para ellos. Entonces ellos dijeron: ¿de dónde sacaremos tantas cosas? Y él dijo que trajeron los peces, los panes, los bendijo y los partió, y los discípulos los repartieron. Y esa fue una de sus señales grandes, porque alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y lo dieron a todos y sobró comida, 12 cestas. Y es sorprendente lo que hizo Dios. Y vamos al San Juan 6:14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces Jesús demostró por medio de sus señales, demostró que Él había venido. Y Juan revela eso. Juan revela que esto lo anotó para que nosotros entendiéramos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él está desde el principio hasta el final, pero cuando estuvo en la tierra, que Jesús es el Cristo que debía venir. Y estas son las señales que nos da más, pero sería abundar mucho. Y te invito a ti que creas en Jesús, que haya evidencia, y que si alguien prueba tu fe, le demuestres que hay evidencia de lo que Él hizo. Y hay señales de las que hizo para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Para que creas en Él, y verdaderamente dice que tengas vida eterna. Para que en Él tengas vida eterna. Y eso es mi palabra que quiero darte el día de hoy. Y agradecerte, y nos vemos en la próxima. Gracias.